que llegamos a una cardiopatía isquémica? O sea, ¿por qué se descompone la cosa si estaba compuesta? ¿Por qué se descompone? O sea, si no Seguimos fue... grabando. Sí. Ok. Bueno, la pregunta justamente redunda en lo que en lo que empezamos explicando. ¿Cómo llega a cómo llega a suceder que la provisión correcta de sangre no se entregue? El concepto antiguo era que un vaso arterial es un tubo y a ese tubo yo le reduzco el calibre en un 40% y decíamos, ¿es significativa? Si yo al medir el diámetro ya le reduje el 80%, se considera muy significativa. 40% significativa, 80% muy significativa, 95% crítica. Esos eran nuestros conceptos, creyendo que solo la mala llegada de sangre podía suceder al haber estrechamiento de la luz del tubo del vaso, es decir, obstrucción de los vasos. Eso se sabe porque en las arterias enfermas se forman unas cosas que se llaman placas de ateroma que acaban reduciendo el calibre interno del vaso y naturalmente restringiendo el paso de sangre, llevando al paciente a una condición de isquemia. Esa es la versión pura mecanicista, pero que desde 1959 hubieron quien se preocuparon por entender por qué diablos había gente que no tenía angiografías, es decir, los estudios donde uno inyecta material de contraste para ver el vaso por dentro, y tenían vasos normales. Era muy frecuente, más frecuente en mujeres que en hombres, pero sucedía en los dos. Sucedía más en mujeres de la India. Ahí se empezó a ver que las mujeres indias tenían unos vasos de calibre más pequeño. Parece ser una idiosincrasia étnica. En realidad, independientemente de idiosincrasias étnicas, eso es ubicuo, es en todo el mundo. Se llama enfermedad de isquemia, sin lesión aparente, estructural, sin violentar el calibre del vaso, ya no era atribuible entonces a disminución de un calibre obligadamente, sino que se tenía que ir a lo que hace ratito dijimos. ¿Qué grado de estabilidad o qué tan contento está el endotelio de los vasos, esa capita de revestimiento interno, que deje suceder a la velocidad correcta el recambio, la entrega y el arrastre, entrega de recursos y el arrastre de desechos, que es el fenómeno de isquemia? Si hay disfunción endotelial, es decir, si está sufriendo ese endotelio de los vasos, va a haber igual que si hubiera obstrucción. La sangre llega, les dice, les traje esto, la permeabilidad del endotelio no está bien, no entrega, no se lleva nada, pasa y le hace una de estas y se lleva los recursos, y entonces los usuarios se quedan haciendo una de estas. ¿Qué pasó? ¿Me trajiste esto? ¿Te estás burlando de mí? ¿No? El endotelio no. Están cerradas las taquillas. Todas las puertas por las que yo te puedo entregar y yo puedo recoger están cerradas. O están trastornadas, están hinchadas, están enfermas. No funcionan. Yo cumplí con traértelo. No me lo recibes, me lo llevo. Al rato vuelvo y te traigo más. Pero si la condición de entrega está trastornada por un endotelio que no funciona bien, antiguamente quien hizo la descripción de esta era un individuo, un americano que se apellidaba Prince Metal. Y él hablaba de angina de pecho con coronarias angiográficamente normales. Es decir, que al hacer los estudios se vean normales en sus calibres. Y hacían angina de pecho y se infartaban las mujeres. Una proporción dominante de mujeres, pero había hombres también. Entonces, actualmente no había respuestas claras y decían que era enfermedad de los pequeños vasos. Era un diagnóstico de basurero en donde podíamos terminar rápido con el tema sin comprometernos muchos en dar la verdadera causa. Todos los vasos tienen un endotelio. Cuando el endotelio no funciona bien, disfunción endotelial se llama, entonces todo está allí, nada más no sucede nada.
Llega y se vuelve a ir. Lo que estaba listo para llevarse se queda allí y no se arrastra. Se vuelve un problema que se mueren en la abundancia. Actualmente, los americanos hicieron un término que se llamaba inoca y la otra se llama minoca, para que le interese saber. Inoca significaba isquemia con ausencia de evidencia de lesión de las arterias coronarias. Y minoca significaba infarto miocárdico con ausencia de evidencia de lesiones coronarias. Un nuevo término, un nuevo acrónimo para decir lo mismo. Ahora tiene un nuevo nombre y ahora sí podemos decir ante una empresa de seguros, se infartó con coronarias normales y una empresa de seguros va a decir, a ver, pónganse de acuerdo. Los vasos se tapan cuando tienen una obstrucción. No, señores, los vasos pueden no estar tapados y no entregarse la sangre. El paciente infartarse y no tener evidencia de obstrucción con un trombo adentro de un vaso que explique la obstrucción. El trombo va a estar, pero sin el deterioro de la estructura del vaso, que es lo que estábamos acostumbrados a ver. En este caso, no hay reducción del calibre. Llanamente se forma un trombo. ¿Por qué? Porque un endotelio que no funciona bien libera cosas que organiza trombos. Se activan factores de coagulación, se forma un trombo y se tapa. Igual se tapa que si hubiera habido un deterioro de la pared que restringiera, hiciera ese cuello de botella.